los saluda Álvaro Peralta y estoy con Victoria, mi esposa, Hola, ¿cómo están todos? y es un gusto de verdad estar con ustedes en esta noche y compartir un rato de la palabra de Dios. Y queremos conversarles sobre esas cosas que muchas veces creemos que son verdades, Ujú. que son originadas en nuestro pasado, cosas que hemos aprendido familia, educación, escuela, colegio, universidades, etcétera, y que a veces se hacen muy fuertes, Sí, muy sólidas, y sobre las cuales fundamentamos nuestras vidas, decisiones, pero que no necesariamente son son verdad. verdad. Sí. Bueno, estábamos hablando ahora, este, en realidad de la parábola de los dos cimientos, porque viene a traer mucha información, se las voy a leer. En Mateo 7, 24 al 27, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces es parte de lo que ahora Álvaro les estaba comentando, ¿verdad? O sea, es bien importante saber sobre qué estamos fundamentados. Y parte de eso es algo que hemos venido conversando, que si no estamos bien fundamentados nosotros, digamos, en la palabra de Dios, que es la verdad, entonces muchas de las cosas que vienen del mundo o de las palabras de las personas o la situación actual nos puede afectar, ¿verdad? Como está contando en esta parábola que vinieron ríos, ¿verdad? Y lluvias y vientos, y en este caso el que estaba bien fundamentado no lo dañó. No lo daño. Muchas veces estamos fundamentados sobre algo que creemos que es verdad, pero que a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, no es verdad. Hay cosas que la gente tiene muy arraigada y a veces nosotros tenemos muy arraigados en nuestro corazón y creemos que es una verdad. Sí, Pablo lo habla y dice que son fortalezas mentales. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. en Dios para la destrucción de fortalezas y de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y realmente esas fortalezas son paradigmas, son fortalezas mentales. Es lo que está en Sí, nuestra mente, que a veces creemos que es verdad y por lo cual guiamos nuestra vida, pero que, de nuevo, a la luz de la palabra de Dios, resulta que no es verdad. sí. A veces es real, pero no necesariamente es verdad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay personas que en su familia ha habido enfermedad hereditaria del corazón, por ejemplo, y entonces todos los apellidos son, Ujú. tienen un problema del corazón, o después de los 50 años es normal que tengan un infarto, o hay personas O que... que tuvieron un negocio y que resulta que el abuelo le quebró el negocio, el papá también quebró el negocio, entonces el hijo de fijo no va a servir para ser empresario, entonces mejor que vaya a trabajar porque va a quebrar también el negocio. Exacto, entonces eso se empieza a convertir en paradigmas, en fortalezas mentales. Y es importante tomar este ejemplo de la parábola de los dos cimientos porque la realidad es que nosotros tenemos que construir nuestra vida, llámese principios, valores, el marco sobre el cual nosotros tomamos las decisiones que nos hacen vivir y que nos llevan en el día a día sobre la palabra de Dios. Porque hay muchos parámetros en el mundo. Hay muchos parámetros. Podemos tener parámetros filosóficos, parámetros científicos, parámetros familiares, culturales, etcétera. Pero ¿quién dice que esos parámetros son o no son verdad? Sí. Y realmente puede lo que es verdad para uno puede ser totalmente ajeno para otra persona. Sí, como culturas o tradiciones que posiblemente en Costa Rica es lo normal, pero puede ser que para otros países, sea Estados Unidos, en Sudamérica, hasta en China, Mm. que sean muy diferentes a nuestro normal. Y entonces ese es el punto, digamos, ¿qué es lo que realmente debería ser, por decirlo así, nuestra normalidad? ¿Qué es lo que debería ser el estándar bajo el cual nosotros operamos, vivimos, hablamos, actuamos, tomamos decisiones, hacemos negocios, hacemos familia, desarrollamos las cosas? Vean qué interesante el ejemplo de Pablo, hablándole Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12 en adelante, dice... Pablo le dice a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
habiendo sido yo antes blasfemo. Esa palabra es muy dura porque significa que habló cosas en contra de Dios. Y lo que sigue es interesante porque fue blasfemo, habló en contra de Dios, perseguidor e injuriador. Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo era fariseo, que es una división judía, digamos, o un grupo judío que de estudiosos de la ley que más bien estaban orgullosos de cumplir al pie de la letra de la ley, pero aún así Pablo dice que él habló en contra de Dios, cosa que sería totalmente contraria a un fariseo. Pero la razón por la que lo hace es porque habló en contra de la palabra del Evangelio, de Jesucristo. Habló en contra del Evangelio de Jesucristo. Y por eso dice, me fui recibido a misericordia porque lo que hice lo hice por ignorancia, por incredulidad. Pero la gracia, dice, de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero, por todo lo que hice en el pasado. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos los pecadores, su clemencia. Entonces, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Qué increíble, porque Pablo lo que hace es que dice, todo lo que yo tenía como un parámetro en el mundo, como verdad, la ley, el respeto a la ley de Moisés y todo lo que Pablo hizo en su pasado, a la luz del Evangelio resulta que no es del todo correcto, no es verdad, no es verdad. Según las tradiciones a las que Pablo estaba sujeto, estaba viviendo bien, era su normalidad, era aceptado por todos, era lo común en ese lugar. Y es donde nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos estas cosas, y es un buen momento para hacerlo, porque realmente nosotros muchas veces estamos haciendo cosas en base a ideas que tenemos de lo que es correcto, pero que a la luz de la Biblia a veces, o del Evangelio, a veces no es lo correcto, a veces no es exactamente lo que nosotros deberíamos estar usando como fundamento para construir nuestra vida. Y justamente, si el fundamento no es Cristo, es decir, si el fundamento no es la palabra de Dios, el Evangelio, Él perdonó nuestros pecados, llevó sobre su cuerpo en la cruz del Calvario nuestros pecados, y el castigo de nuestro pecado fue puesto sobre Él, y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Hay un intercambio en la cruz. Pablo es lo que está diciendo, yo fui recibido a misericordia, es decir, ya no se me toma en cuenta el pecado pasado, mi forma antigua de vivir, todo lo que hice antes, según Pablo, fundamentado sobre la verdad, pero estaba equivocado, no estaba actuando sobre la verdad. Ve lo que dice Gálatas capítulo 1 y versículo 13. Dice, Pablo, hablándole a los Gálatas, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y ahí está la clave. Pablo era celoso de las tradiciones, no de la verdad. Escuchen esto, porque esto, Victoria, tal vez es lo más importante. Sí. El fundamento en la arena es el fundamento que es cualquier otra cosa que no sea el Evangelio de Jesucristo, la verdad de Jesucristo para nosotros. Pablo había fundamentado su vida y había edificado su vida a partir de las tradiciones de sus padres, no de la palabra de Dios. Sí. No de la palabra de Dios. Sí. Y creía que era lo más santo, lo más importante, lo más lo correcto, que perseguía a la iglesia por celo de Dios, según él. Pero estaba actuando en base a las tradiciones de sus padres, no a la palabra de Dios. Esto es tan importante que todos lo entendamos. Nuestro único fundamento es Cristo. Así es, amén. Nuestro único fundamento es la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No importa lo que haya hecho antes, no importa lo que haya hecho hoy, no importa lo que haya hecho mañana. Lo que importa es que en Cristo yo confío en que todos mis pecados fueron perdonados. ¿Qué pasa cuando tengo esa revelación? Tengo también la unción, la capacidad de Dios, el empoderamiento de Dios en Cristo para no pecar.
Así es. para vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, no es una licencia para hacer cualquier cosa, es un empoderamiento para hacer la voluntad de Dios. Sí. Es una unción, un poder, una autoridad delegada por Dios en el creyente para hacer su voluntad, para vivir una vida piadosa que agrada a Dios, para amar a las personas, para ser generoso, para sembrar en el Evangelio y en otras personas, sembrar Sí. todo tipo de Amor. cosas, amor, dinero, Paz. tiempo, paz, todas las cosas. Sí. Pero el Buenísimo. fundamento de nuestra vida tiene que ser Cristo. Sí. Amén. Bueno, otra cosa que también quisiera agregar, que es tal vez va a cambiar un poquito la línea, pero siento que es necesario también, que tal vez muchas personas se han sentido presionadas y juzgadas en este tiempo, ¿verdad? Y tal vez también todo lo que está pasando nos pone en una perspectiva de también juzgar, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría leer este versículo también que tenemos en Mateo 7, de no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados y con la medida con la que medís os seré medido. Entonces también eso es importante, ¿verdad? Que en realidad en Dios nosotros no hay juicio, ya Él fue por nuestros pecados y ya todos nuestros pecados fueron limpiados gracias a Él. Y por lo cual, ¿verdad? Nosotros no podemos ser juzgados por nadie, ya nosotros fuimos perdonados. Entonces, es parte también, yo creo que una mezcla de lo mismo, Sí. en el sentido que la idea de todo esto es que quitemos todas esas cosas, todo eso que trae juicios a nuestro corazón, tal vez todos esos errores que cometimos en el pasado con nuestra familia, en nuestro trabajo, con cualquier persona, ¿verdad? Ya eso fue perdonado en el nombre de Jesucristo. Entonces es importante que más bien empecemos como a limpiar eso y realmente aprovechemos este tiempo para fundamentarnos sobre la roca, que es la palabra de Dios, y empezar a construir esos sueños, empezar a construir todas esas ideas que teníamos, ¿verdad? Y sentirnos amados, sentirnos ya perdonados por Jesucristo, sentirnos que somos una nueva persona en Él. Y bueno, lo que ha venido hablando también Álvaro de la identidad, que es muy importante, ¿verdad? Pero en este tiempo realmente empezar a escuchar la verdadera verdad, decirlo así, ¿verdad? Sí, claro. Y esto para aterrizar bien es la verdad de la palabra de Dios, el Evangelio, la obra de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. ¿Quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo? Como hijos, como herederos de Dios, como coherederos de Dios juntamente con Cristo, como la justicia de Dios en Cristo, como todo lo que nosotros somos en Él. Si nosotros realmente empezamos a identificar, a construir nuestra vida sobre esa verdad, nuestra vida se va a parecer más y nosotros nos vamos a parecer cada vez más a Jesús. ¿Qué haría Jesús? Esa es una buena pregunta que la gente debería hacerse siempre. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en esta dificultad? ¿Qué haría Jesús ante esta adversidad? ¿Qué haría Jesús ante este reto? ¿Qué haría Jesús ante esta oportunidad? Es una buena guía, claro. Para saber qué haría Jesús, hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocer la verdad de la palabra de Dios, no las tradiciones, no las religiones, no los marcos conceptuales o las doctrinas que el ser humano ha construido por encima de la palabra de Dios. Hay que conocer la verdad de la palabra de Dios, el fundamento del Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Y cuál es nuestra misión aquí en la tierra? Entonces, aprovecha este tiempo de verdad para desaprender las cosas que aprendió antes a la luz de la palabra de Dios. Es decir, para cambiar o para analizar cada uno de los paradigmas, de los preceptos, de por qué es que nosotros tomamos decisiones de cierta forma, por qué es que tomamos acciones de cierta forma. ¿Por qué? Las personas muchas veces dicen, es que así soy yo, es que así es mi familia, es que así era mi abuelito, o así era mi papá, o así era mi abuela, era de esa forma, entonces yo por eso es que soy así. No, eso no puede ser así. Y ese condicionamiento que es autoimpuesto tiene que cambiar a la luz de la palabra de Dios. Si usted ha creído en Jesucristo, es su herencia ser a la imagen y semejanza de Él. Pero para hacerlo, somos nosotros, los creyentes, los que tenemos que transformar
esa identidad, esa forma de ser, esa forma de pensar, esa forma de actuar, esa forma de hablar en la imagen de Jesucristo. Porque si nacimos de nuevo, nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra alma, mente, emociones, voluntad no ha nacido de nuevo y tiene que ser transformada, sometida, moldeada a la imagen de Jesucristo. Y la única forma de hacerlo es cambiar nuestra forma de pensar. Por eso hablamos nuevamente sobre ese fundamento. Ese fundamento, esa roca, es Cristo, es la verdad de la palabra de Dios, es el Evangelio, la verdad del Evangelio. Pero muchos han confundido el Evangelio con ideas, el Evangelio con doctrinas, el Evangelio con tradiciones. Pablo dice, yo en Gálatas 1:14, en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, de las tradiciones. Pablo se equivocó, ¿por qué? Porque no buscó la verdad de la palabra de Dios, buscó las tradiciones y construyó su vida sobre las tradiciones. Hoy los invitamos a que desaprenda las tradiciones, desaprenda las paradigmas, las culturas, los condicionamientos sociales, económicos, culturales, educativos, que no sean verdad a la luz de la palabra de Dios. Si no es verdad conforme a lo que Jesucristo hizo por nosotros, entonces es necesario volver a aprender y es necesario construir nuestra vida sobre esta verdad. Sí. Y tener una relación con Dios. Y por supuesto, tener una relación con Dios va de la mano de conocer a Jesús a través de su palabra. Sí, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es Jesucristo? Y todo esto a partir de nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, los motivamos para que este tiempo lo usen de verdad para entrar en la palabra de Dios. Para buscar arrepentirse significa cambiar su forma de pensar. Para arrepentirse, ¿cómo he pensado hasta ahora? ¿Cómo he actuado hasta ahora? ¿Sobre qué he fundamentado mis decisiones hasta ahora? Y transformar esa forma de pensar en una roca sólida que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, que es el Evangelio de Dios. Y sobre esa roca, reedificar de ahora en adelante nuestras vidas para que sean una imagen, un testimonio de Jesucristo. Así que los bendecimos, los amamos, oramos por ustedes siempre y esperamos que nos veamos pronto físicamente y mientras tanto por este medio videos y todo lo que estamos haciendo. Sí, y acuérdense también de mandarnos todas sus peticiones y cualquier cosa que quieran que nosotros también los estemos orando por ustedes y respaldando, ¿verdad? En oración. Queremos escuchar de ustedes. Correcto, nos pueden buscar en redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en los comentarios de YouTube los vamos a estar leyendo. Que Dios los bendiga, los guarde, los amamos y nos vemos pronto.